Aquí viene algo bastante interesante. No todos han sido afines a este tipo de programación. Hubo uno, y no era cualquiera. Estamos hablando de Dijkstra, señor Edger Dijkstra. Él fue un científico de computación holandés que contribuyó bastante a los conceptos iniciales de ingeniería de software. En el 68 escribió una especie de tratado para una conferencia de la OTAN donde se plasmaban los problemas que aún en día siguen en el diseño de sistemas. Por ejemplo, los proyectos no terminan en el plazo. Los proyectos no se ajustan al presupuesto, lo clásico. Es una baja calidad del software generado. El software no cumple las especificaciones. Y el código, a como está hecho, dificulta la gestión y evolución del proyecto. Como les digo, son problemas que desde entonces empezaron a generar y pues a Dijkstra le tocó lidiar con él con lenguajes todavía bastante más, con herramientas mucho más complejas que las que tenemos ahora. Dijkstra era un enemigo mortal de la sentencia GoTo que venía en el lenguaje BASIC, y ustedes podrán imaginar la cantidad de líneas de código espagueti que podría generar en los tiempos de Dijkstra. Decía: mutila la mente más allá de toda recuperación. La sentencia GoTo aún hoy en día es también una muy mala práctica utilizarla solo en casos bastante especiales. Yo diría que en programación orientada a objetos no es necesaria en absoluto. Tal vez en alguna programación de algún microcontrolador, tal vez podría aplicar en alguno, pero hay otras herramientas, ¿no? Una de sus frases célebres: la simplicidad es un prerequisito para la confiabilidad. A él le gustaban las cosas sencillas. Y otra de sus frases fue: las computadoras son a las ciencias de la computación lo que los telescopios a la astronomía. Para él, para él, las ciencias de la computación era una ciencia aparte, con mucha razón. Es una ciencia y es compleja. Es, y no tiene nada que ver con las computadoras, con los lenguajes. Es simplemente el planteamiento, las ideas y el modelado, que es algo que aquí en objetos es bastante importante, es básico. Aquí es donde viene algo interesante. Edger y Alan Kay fueron muy contrarios en pensamientos. A Dijkstra no le gustaba la programación orientada a objetos. Alan Kay era el precursor moderno. Alguna vez Dijkstra llegó a decir: la programación orientada a objetos es tan mala idea que solo pudo originarse en California, refiriéndose indirectamente al equipo de Alan Kay. A esto, Alan Kay respondió años más tarde en una conferencia: en ciencias computacionales, la arrogancia se mide en nanodijkstras. En fin, fue una relación algo compleja entre estos dos personajes, pero eso no quita que los dos han contribuido bastante. Dijkstra falleció en el 2002, Alan Kay sigue en la jugada, y pues es algo que es una anécdota interesante sobre cómo veían las ciencias de la computación. Pero ahora volviendo a los 80s, donde ya existían computadoras personales al alcance de cualquier casa, y su relación con la programación orientada a objetos. Un gran paso fue el que dio este señor, el señor Strostrup. Él creó una versión del lenguaje C, pero orientado a objetos, o sea, él lo llamaba C con clases. Esto dio un gran auge al desarrollo de aplicaciones orientadas a objetos y empezó una etapa pues bastante interesante. Todavía la mayoría de los sistemas eran con MS2. Estamos hablando de inicios de los 80s, pero con la llegada de Windows hubo un cambio en la forma de ver algunas cosas. Ya existía lógicamente Apple con sus interfaces, pero pues la llegada de Windows dio un empuje nuevo a la programación orientada a objetos, pero con un lenguaje que no era específicamente orientado a objetos, Visual Basic. Visual Basic realmente es orientado a eventos, no cumple con todas las características de un lenguaje orientado a objetos, al menos no de forma natural. Pero el hecho de que incorporara botones, controles, cuadros de texto, toda esa interfaz gráfica con componentes que se comunicaban unos con otros, hizo que los programadores empezaran a entender el concepto de objetos, un control con propiedades, con eventos, en lo que uno podía generar su propio método.
Entonces, de una forma indirecta, de un ligero empuje a la programación de este tipo. Lenguaje C como se convirtió en objetos. Pascal, que era de procedimientos, se convirtió en Delphi, que era en cierta forma parecido a Visual Basic porque era para formularios de Windows, pero sí era orientado a objetos. Java, muy importante. Y posteriormente, ya después del año 2000, empezó la plataforma .NET. Lógicamente hay más lenguajes, pero aquí me estoy refiriendo a los, digamos, más relacionadas con las áreas de control. Ahora bien, ¿qué posibilidades, qué aplicaciones tiene este tipo de programación? Créanme, los videojuegos, para empezar, no serían los mismos a como los tenemos hoy en día. Cuando usted ve un personaje como este interactuando, comiendo, caminando, créanme que es una clase, un programador que desarrolló, que modeló el personaje a su manera y lo metió al mundo como una instancia y creó varias instancias, y así es como todas ellas crearon esa magia de vida que nos da este tipo de programación. Otro programador pudo haber modelado tal vez la piedra, inclusive el zacate. Todo todo se debe a un fragmento de código independiente en el que un grupo de programadores puede modelar por separado cada cosa, y eso hace que las cosas sean más eficientes y más interesantes. Un videojuego como este, pues si usted ve un rayo que explota y unas chispas, créame que eso es una instancia, un personaje corriendo, todo eso es una instancia de alguna clase que alguien modeló por ahí. Las películas, ni qué decir, los efectos especiales que tenemos ahora no serían posibles o estaríamos algunos años atrás de no ser por este tipo de programación. Créeme, aquí los desarrolladores de este tipo de simulación no atacan el problema de forma independiente, no modelan solamente una de estas partículas, un grano de arena, cuáles son sus propiedades, su peso, su textura, su rugosidad, su relación con la gravedad, sus coordenadas, su geometría. Una vez modelado ese grano de arena, se crean innumerables instancias que interactúan unas con otras como una especie de magia realmente, y provocando efectos que a veces ni siquiera el programador puede estar previniendo. A eso se debe, de hecho, la simulación, ¿no? Ahora todo está modelado, películas como La Tormenta Perfecta, donde modelaron el agua. Ahora tenemos inclusive mejores efectos, porque ya todos es el fuego, el humo, el vapor, las nubes, todo se encuentra cada vez mejor modelado y se ve mucho más real en las películas y permite hacer mejores predicciones. Viendo una película todavía más actual, aquí tenemos una chispa volando. Créeme, esto fue modelado, si esto es digital, porque se pueden crear efectos como este digitales. Alguien modeló esto, alguien modeló el humo. Es impresionante la gran habilidad que se tiene hoy en día para modelar todos los sistemas. En fin, espero que les sea útil esta información y que les resulte interesante. En adelante vendrán otros videos con un poco de cultura general y aplicaciones prácticas, no solamente de C#. Vamos a trabajar un poco con interfaces interactivas en Flash y programación de microcontroladores PIC. Todo esto unido para crear aplicaciones pues interesantes, que se salgan de la máquina y que nos den un abanico de posibilidades más interesante. Soy Aaron Castro y hasta pronto.